Listo, colegas. Bueno, continuando con con el programa del día de hoy, vamos con un gran experto en el área de la salud pública. Él es el doctor Juan Pablo Aguilar Mendoza. Es director general de Medical Mission Network, que llevan básicamente atención, tratamientos a comunidades marginadas que no tienen acceso a servicios de salud. Es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, hizo la maestría en salud pública en Johns Hopkins y pues es un gran experto en en la parte sanitaria y tiene bastante experiencia en ello. Doctor, muy buenos días. ¿Nos escucha? Buenos días, sí, los Perfecto. escucho. ¿Ustedes me escuchan? Todo bien, doctor. Perfecto, muy bien, pues mucho gusto. Denme un segundito en lo que logro compartir la pantalla. Espero que no tengamos problema. Pero bueno, pues en lo que esto carga, agradecerles, me siento muy honrado por la invitación. Le agradezco mucho al doctor Esteban por la invitación y al doctor Uriel también por permitirme estar aquí y compartir con ustedes un poco de la experiencia que hemos tenido en el trabajo que yo realizo. Les voy a platicar un poco. Yo soy médico y hice una maestría en salud pública y después hice un par de especialidades, una en epidemiología o métodos cuantitativos para la salud y economía de la salud. Entonces, pues bueno, la idea y trabajo desde hace ya casi 10 años en una organización llamada Medical Mission Network México, que como bien decía el doctor Uriel, nos concentramos en hacer o dar atención a comunidades marginadas. Hacemos programas de salud a comunidades marginadas, principalmente en la zona maya de Quintana Roo. Entonces, la idea de esta plática es compartir al final un poco de los estudios que hemos hecho en la zona de Quintana Roo relacionado con la diabetes mellitus tipo 2, pero también hablar un poco de la epidemiología de la enfermedad. Y para esto le he querido dar pues un enfoque un poco distinto a lo que normalmente escuchamos de la epidemiología de las enfermedades. Entonces, eh, va a ser un abordaje económico. No se preocupen, no va a ser tan aburrido, espero. Es un tema que a mí me apasiona mucho, entonces trataré de hablar en 30 minutos todo lo que les quiero expresar. Y pues bueno, eh, un poquito de recordar que la diabetes mellitus tipo 2, me imagino que todos los asistentes aquí saben mucho más de diabetes de lo que yo sé, porque pues los estudiantes lo acaban de ver y pues yo ya estoy metido en la epidemiología, entonces a veces hace falta refrescar un poco la memoria, ¿no? Pero principalmente la diabetes es una consecuencia de una alteración pancreática, una disminución en la producción de insulina de las células betas del páncreas, después de pues de una vida de estrés metabólico producida por la hiperglucemia o los golpes de hiperglicemias que el páncreas experimenta a lo largo de la vida, ¿no? Y tenemos efectos sincretínicos, defectos de las células alfa, que van a tener órganos blancos que se van a ver afectados. Y pues realmente, como bien decía el doctor Barrientos, que es una frase que yo le aprendí desde que era estudiante al doctor, este, pues tratamos pacientes, no enfermedades, ¿no? Y el paciente, pues va a tener en torno a esta enfermedad una serie de problemáticas y de condiciones que le van a afectar al final de cuentas, pues su vida por completo, ¿no? Entonces vamos a mantener este panorama muy claro durante esta plática. Epidemiología, pues para los que somos muy ñoños y nos gustan las matemáticas, pues la epidemiología es más que una ciencia, es un arte y yo soy un apasionado de la epidemiología y pues es el estudiar los patrones, las causas y el control de las enfermedades. Entonces, lo que quiero resaltar para esta plática son precisamente los patrones.
¿Cuál es el comportamiento de la enfermedad y por qué es importante entender el comportamiento de la enfermedad? No solo decir, bueno, pues esta es la prevalencia y la prevalencia quiere decir el número de casos en una población, sino qué es lo que está sucediendo con la población y con la persona, con el ser humano, al tener la presencia de una enfermedad como es la diabetes, ¿verdad? Entonces, bueno. Vamos a platicar de manera muy resumida lo que nos dice la Federación Internacional de la Diabetes sobre la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en el mundo. Entonces, de manera muy resumida, hay 537 millones de adultos con diabetes en el mundo. Eso es muchísimo. Es el 10% de la población. 1 de cada 10 adultos tiene diabetes en el mundo. Hay mucha diabetes. Es la tercera causa de muerte en el adulto a nivel mundial y el costo que tiene esta enfermedad para las economías internacionales es de 966 mil millones de dólares. Y ahorita vamos a ver por qué tocamos un poquito los números. Como les dije, soy economista de la salud, entonces siempre es importante ver este panorama. Em, pero algo muy importante que quiero resaltar es que 3 de 4 adultos con diabetes viven en países de bajos o medianos ingresos, ¿no? En países de bajos o medianos ingresos como es México. Entonces, por supuesto que es una enfermedad que tiene un componente para aquellos que les gusta la salud pública, un componente importante relacionado con los determinantes sociales de la salud, el ingreso económico, la educación, el contexto y el entorno geográfico en el que vives, económico y político, influyen mucho en la presencia de este tipo de enfermedades y la diabetes no es una excepción y México no es una excepción, por supuesto. Lo que me lleva a la siguiente diapositiva, que es platicar de la prevalencia de la diabetes en México y de aquí nos vamos a arrancar y nos vamos a ir pues hacia adelante con entender qué está pasando con la diabetes en México y también vamos a tocar un poco más en el mundo, ¿no? La diabetes tipo 2 es considerada la enfermedad con mayor presencia y peso en México. ¿Por qué? Pues esta enfermedad ha reportado un incremento en los últimos 10 años del 7 hasta el 14% de la prevalencia. Este año, en el Salud 2022, vamos a ver que bajó un poquitito, pero pues lo que nos dice la tendencia epidemiológica de la prevalencia de la diabetes es que en 10 años hemos duplicado el número de diabéticos. Para los que sabemos un poco de epidemiología, pues sabemos que no es que haya aumentado el número de diabetes tampoco, sino que pues aumentamos también la capacidad de estudio de la diabetes, ¿no? Y algo muy importante en lo que me voy a enfocar mucho aquí es que la diabetes es la principal causa de discapacidad en México. Entonces, no solo hay mucha diabetes, no solo la diabetes mata mucho, sino que también la diabetes causa mucha discapacidad en México y vamos a entender cómo y por qué. Entonces, aquí les presento nada más de manera muy resumida para tocar el tema y para que ustedes sepan cuando quieren encontrar el panorama general de un ejercicio que se empezó a hacer desde hace varios años por el Instituto Nacional de Salud Pública en México, la encuesta nacional de salud o en el SANUD, en los que ellos toman muestras representativas y pues en el caso de la diabetes, pues estudian qué pacientes tienen diabetes con estudios de glucosa en ayuno considerados para el diagnóstico como la glucosa arriba de 126 en ayuno o la hemoglobina glucosilada arriba de 6,5, ¿no? Entonces, lo que hacen es tomar una muestra representativa. Aquí tenemos la muestra, que la muestra está tomada de 78,3 millones. Ahí el dato vale la pena revisarlo con mucha calma, pero lo que nos dice en total es que la presencia de la diabetes en el 2022 tiene una prevalencia del 12,6, perdón, esta es la diabetes diagnosticada
¿Qué quiere decir? Que los pacientes ya sabían que tenían diabetes y pues bueno, simplemente contestaron que tenían diabetes a la encuesta. Estos son los que no tenían una diabetes diagnosticada y la suma de ambas prevalencias nos da la diabetes, la prevalencia total de la diabetes en México, según la encuesta nacional de salud, que es 18.3%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 18% de la población mexicana está proyectada, no medimos a la población completa, pero de esta muestra que se tomó, se identificó que el 18.3% de las personas en México tienen diabetes con una muestra de 1,945 pacientes. Bueno, y podemos ver algunas tendencias que vale la pena mencionar porque las voy a tocar otra vez más adelante. Las mujeres tienen más diabetes que los hombres, en mi experiencia se estudia más a las mujeres que a los hombres. Conforme va aumentando la vida, esto es lógico, va aumentando la presencia de la diabetes. Aquí hay una tendencia muy extraña que dice que el nivel socioeconómico alto tiene más diabetes que el nivel socioeconómico bajo. Eso habría que analizarlo porque pues, lo que hemos visto en el mundo y en las tendencias aquí en México, pues es justo lo contrario, ¿no? Entonces, y bueno, también lo que decíamos, entre mayor índice de pobreza, lo que dicen las tendencias mundiales, hay mayor diabetes. Lo que observamos en el ENSANUD es que es al contrario aquí en México. También valdría la pena analizarlo y sobre todo la fortaleza que tiene el ENSANUD es que hacen más encuestas en las zonas metropolitanas, en las ciudades grandes, que en las zonas rurales, ¿no? Las muestras, la N que tienen las zonas rurales es baja, entonces por eso vale la pena platicar un poco de cómo observamos nosotros estas tendencias epidemiológicas en las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, continuando con la plática, eh, hay un concepto que espero que todos conozcan. Hablamos en la salud pública, en la historia de la salud pública, que es la transición epidemiológica. Entonces, solo para mencionar, el concepto de transición epidemiológica es cómo las enfermedades eh, primero eran más prevalentes las enfermedades infecciosas, las enfermedades transmisibles eran más incidentes y más prevalentes en la población y mataban más población. Con la aparición de los antibióticos, con la aparición de los tratamientos como las vacunas, ¿verdad? Que es un tratamiento preventivo, logramos disminuir la presencia de las enfermedades transmisibles y entonces al atacar también las enfermedades transmisibles, pues hay un aumento de las enfermedades no transmisibles. Entonces, hoy por hoy, las enfermedades más prevalentes y las enfermedades más incidentes son aquellas enfermedades no transmisibles crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, dislipidemias, enfermedades mentales como depresión y ansiedad. Entonces, estos son y el cáncer, por supuesto, estos son las cinco enfermedades que más prevalentes y mayor mortalidad tienen en la población, ¿no? Entonces, aquí hay un contexto muy interesante que analizar en México para poder entender por qué hay tanta diabetes en México y por qué la tendencia mundial no respeta la tendencia que tenemos en México. Como les comentaba, el 10% de la población mundial tiene diabetes, pero el 18%, por lo menos eso dice en Salud, el 18% de la población en México tiene diabetes. Es una diferencia, una tendencia epidemiológica muy diferente y para México representa la diabetes un problema muy importante, todos ustedes lo saben. ¿Cómo podemos entender esta transición epidemiológica tan distinta en México? Bueno, pues se han hecho varios estudios. Aquí les presento un estudio muy interesante de cuáles pues las tendencias que se han estudiado y la más importante o la hipótesis más aceptada hoy por hoy de la alta prevalencia de diabetes en México, perdón, ahí era México, no médico, es el cambio súbito de los hábitos nutricionales de la población principalmente en las zonas rurales, principalmente en las zonas indígenas y para la población con una genética
en las poblaciones originarias de México. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hace 50 años nos alimentábamos de maíz en México. Nosotros hace 50 años tomábamos agua. Y lo que sucedió hace 50 años, 60 años es la introducción principalmente de las harinas, las azúcares procesadas, pero el problema más importante en México, y esto yo creo que todos lo saben, es el consumo de bebidas altas en azúcar, ¿ok? Bebidas carbonatadas que tienen un contenido de azúcar alto y que esto, como hablábamos al principio, la exposición a altas concentraciones de azúcar en el cuerpo atacan el páncreas, lo que conlleva a una disminución de la capacidad de las células beta pancreáticas de desarrollar insulina. Entre más bebidas, refrescos altas en azúcar consumimos, mayor el ataque hacia el páncreas. Pero también hay una hipótesis muy importante que nos habla de la genética, de la tendencia genética. Estos cambios que genera el consumo alto de azúcar, principalmente asociado a las bebidas altas en azúcar, y estos son conceptos que se han desarrollado con el apoyo de Fundación Slim para la Salud, estos estudios epigenéticos que dicen estos cambios producidos por el consumo alto de azúcar generan cambios epigenéticos, no propiamente genéticos, pero epigenéticos en la población que se hereda. El abuelo tiene este cambio epigenético y el abuelo se lo hereda al hijo y al nieto y en las siguientes generaciones. Entonces, este cambio, esta transición del tipo de consumo o de hábitos nutricionales que experimentamos en México, después llevó a un cambio epigenético y ahora la enfermedad tiene una carga genética muy importante en México y lo vamos a ver más adelante. Otro factor muy importante asociado al desarrollo de la diabetes tipo 2 o la diabetes mellitus tipo 2 es la obesidad. Entonces, México es uno de los países con mayor obesidad en el mundo. México es el segundo país con mayor consumo de bebidas altas en azúcar, sin mencionar ninguna marca, pero todos se imaginan cuál. Entonces, es el segundo país con mayor consumo de estas bebidas y además es el país con mayor mortalidad asociada al consumo de estas bebidas. O sea, estas bebidas ocasionan la mayor mortalidad en México. Entonces, estas tendencias, estos cambios y transiciones de los consumos dietéticos de la población mexicana han ocasionado este problema de salud global, esta epidemia o esta epidemia tan importante de diabetes que estamos experimentando en nuestro país. Entonces, lo que les comentaban simplemente para ejemplificar la mortalidad o las principales causas de muerte en 1990 hacia el 2019 y cómo vemos que algunas enfermedades que eran enfermedades transmisibles pues han disminuido y principalmente a nivel mundial tenemos número uno como primera causa de muerte las enfermedades cardiovasculares y la segunda eh, causa de muerte la diabetes y la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Que son las principales. La tercera, el cáncer. Bueno, vamos a hablar un poquito de la carga económica de México. Aquí les presento también un estudio muy interesante. Les presento los estudios y vale la pena si el tema les interesa que los revisen, porque es muy difícil encontrar estudios sobre esto aquí en México. Pues bueno, este es el resultado de colaboración con colegas y también de mucha investigación para entender el contexto de lo que pasa con la enfermedad, sobre todo con la diabetes mellitus en México, ¿no? Entonces, eh, la diabetes, como les decía, está generando discapacidad en México, ¿ok? Entonces, ¿qué discapacidades presentan los pacientes diabéticos? Pues el 47%, la mitad de diabéticos en México presenta disminución de la agudeza visual. La mitad de los pacientes que tienen diabetes tienen afectación oftálmica
secundaria a la diabetes. Y alrededor del 2% de los pacientes diabéticos han sido amputados de alguna extremidad, principalmente consecuencia del pie diabético. Entonces, ¿qué es lo que mencionamos aquí? Pues bueno, que la carga económica que tiene la diabetes en México es de 363 mil millones de pesos. Eso le cuesta a México la diabetes. Y la atención directa a los hospitales, a los centros de salud públicos en México, cuesta 180 mil millones de pesos. Yo no pensaría, bueno, pues sí, hay que darle metformina a los pacientes, hay que darles su insulina, hay que darles tratamientos, hay que hacerle sus laboratorios, darle su consulta nutricional. No, el 87% de este dinero destinado para la diabetes se utiliza solo en tratar las complicaciones de la diabetes, no la diabetes per se. Entonces, bueno, les presento de manera rápida lo que se llama el Estudio Global Burden of Disease, que lo realizó el Institute of Health Metrics de Estados Unidos, el Instituto de Métricas de la Salud, en donde querían responder a algunas preguntas importantes. ¿Cuál es el peso de la enfermedad? ¿Qué tanto carga genera la enfermedad en un país, para una economía, para una sociedad? ¿Cómo podemos medir el efecto que tiene la enfermedad en una población? Una perspectiva económica de la epidemiología, y es desarrollada por este instituto. Entonces, para eso les voy a presentar términos que normalmente no se mencionan en medicina, pero que es importante entenderlos. El primer término es years of life lost, que son los años de vida perdidos por una muerte prematura por la enfermedad. Eso quiere decir cuántos años perdiste de tu vida que pudiste haber vivido a lo largo, pero que la enfermedad te quitó por una muerte prematura. Los Years Lived with Disability, que son los años que tú viviste con una discapacidad asociada a la enfermedad, y los DALYs, que son el indicador económico más importante hoy por hoy de una enfermedad, que es el Disability Adjusted Life Years, que quiere decir los años vividos con discapacidad, que sin la enfermedad no hubiera existido esta discapacidad o este recorte de años de vida con calidad. Entonces, en resumen, los DALYs, ¿ok? Son la sumatoria de los años perdidos por una muerte prematura más los años vividos con la discapacidad. Entonces, todo este potencial de vida que tú pudiste haber tenido y que perdiste por la enfermedad, más la capacidad de vida que pudiste haber tenido de calidad sin una discapacidad, esta suma es lo que llamamos los DALYs, que es un indicador económico. Entonces les presento esta estadística los que son los resultados de este estudio. Si algún día se pueden meter a la página del instituto, pueden navegar alrededor de este estudio. Les presento primero 4 gráficas que son la perspectiva internacional de la diabetes mellitus. Entonces aquí lo que le estamos preguntando a la gráfica es ¿cuántas muertes a nivel mundial ocasiona la diabetes? Eso es algo de lo que ya habíamos visto, pero en general la diabetes causa el 2.74% de muertes a nivel mundial. Le preguntamos este factor económico. ¿Cuántos años de vida se perdieron por la diabetes en el mundo? Y nos dice, bueno, el 2% en el mundo de años perdidos por la enfermedad son ocasionados por la diabetes. Y como pueden ver en la gráfica, pues lo primero son las enfermedades cardiovasculares y después le sigue la diabetes y la enfermedad renal crónica, que son los que los acompañan, ¿no? Entonces, después tenemos aquí enfermedades infecciosas que no nos interesa mucho para esta plática, pero el 2% de los años perdidos por una enfermedad se lo atribuimos a la diabetes. Después vamos a hablar de los años vividos con discapacidad. El 4.2% de los años vividos por la discapacidad en el mundo se los atribuimos a la diabetes. Y por último, la suma de estos dos, ¿verdad? El 2.79% de DALYs son atribuidos a la diabetes a nivel mundial. ¿Por qué es importante entender estos factores económicos? Porque si tú vas con un país a una economía y le dices, mira, tú estarías incrementando el 3% de la capacidad laboral
de tu población, de la capacidad de años de vida con calidad de tu población. Si tú previenes la diabetes, si tú das una mejor atención en los inicios de la diabetes, en lugar de invertir tu dinero en disminuir las consecuencias de la diabetes, tú podrías estar teniendo el 3% más de años de vida laboral de tu población. Si tú convences a una empresa a decirle, si tú haces un programa empresarial de diagnóstico de diabetes en tu empresa, vas a aumentar el 3% de la capacidad de años laborales de tus colaboradores. Vamos a ver el panorama en México, es completamente distinto a lo que vemos en el mundo, y esto nos ayuda a tener una perspectiva epidemiológica mucho más importante en México. El 10% de las muertes son atribuidas en México a la diabetes, ¿ok? Después, los años de vida perdido, el 8%, 4 veces más de lo que encontrábamos a nivel mundial, son atribuidos solo a la diabetes, y además tenemos esta consecuencia que es las enfermedades renales crónicas, que normalmente son secundarias a la diabetes. Entonces, el 8% de los años que se perdieron de vida por una enfermedad son atribuibles a la diabetes. El 8.2 también de los DALIs son atribuidos a México, la consecuencia de los años de discapacidad y de la muerte prematura y los años que no se pudieron vivir por la muerte prematura secundaria a la diabetes. Entonces, como pueden ver, es el principal indicador, el que tiene el mayor peso en México, este indicador. ¿Qué quiere decir? Que la carga de la enfermedad y la discapacidad, lo que viene secundario a la enfermedad en estos procesos, es lo más importante en México. Es el principal factor de discapacidad. Si nosotros tratábamos la diabetes antes de que apareciera las consecuencias de la diabetes, podríamos aumentar el 8% de la vida saludable de la población. Imagínense la magnitud epidemiológica que tiene esto. Podríamos aumentar en la población, en las personas mexicanas, el 8% de vida saludable y de vida de calidad si pudiéramos tratar la diabetes. Esto nos ayuda a tener una perspectiva mucho más clara de cuál es la carga epidemiológica que tiene la diabetes en nuestro país. Bueno, esto ya lo explicamos. Por cuestiones de tiempo no me quiero pasar y voy a pasar a explicar un pequeño estudio económico parecido a lo que vimos que nosotros generamos en la población maya. Entonces, simplemente presentarles que tuvimos una muestra de 2,814 personas, casi el doble de lo que presenta el ENSANUD, de población maya, de personas que nosotros atendemos en la población maya. La edad media era de 51 años, la edad más joven fue de 18 años y la edad más alta fue de 100 años. Entonces, lo que les presento aquí es la prevalencia de la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2 en la población maya. Entonces, como pueden observar, tenemos una prevalencia, uno quiere decir que hay la enfermedad, una prevalencia del 44.9, 45% de prevalencia tenemos, 45% de prevalencia de diabetes tenemos en estas comunidades. Quiere decir que tenemos más del doble de lo que reporta el ENSANUD. Vale la pena investigar, es una N muy importante. Todos los pacientes se diagnosticaron con una hemoglobina glucosilada arriba del 6.5, entonces el protocolo estaba realizado de manera correcta, y estos son datos pues importantes y que preocupan, ¿no? Y simplemente lo que les quiero mostrar de manera muy resumida, este es un modelo de una regresión logística que realizamos nosotros, bueno, un modelo que desarrollé yo para poder entender cuáles son los factores que tienen mayor influencia en el desarrollo de la diabetes. Entonces, primero me quiero ir con la hipertensión. La hipertensión nos dice en la razón de momios que nos presenta la regresión logística, que el 76%, que la población maya tiene un 76% de mayor riesgo de presentar diabetes si tienen hipertensión. Entonces, la hipertensión es un factor de riesgo asociado
al desarrollo de la diabetes. Después, bueno, podemos ver que tenemos una P muy significativa y un intervalo de confianza también muy significativo. Después, algo muy importante, 79%, o más bien las mujeres tienen un 79% de mayor riesgo de desarrollar diabetes. Lo que les puedo decir aquí es que también nosotros estudiamos más mujeres que el hombre, fue casi 3 veces más mujeres que el hombre, que hombres, pero por eso hacemos una regresión logística para adaptar pues estas variables. Pues es un confounder definitivamente, pero pues sí vemos que hay una mayor prevalencia de diabetes o de riesgo de diabetes al ser mujeres. Pero lo más importante que les quiero mostrar aquí es el riesgo de desarrollar diabetes si tenías padres con diabetes mellitus, la carga genética de la enfermedad. Y como pueden ver aquí, las personas que tuvieron padres diabéticos tienen 61% de mayor riesgo de desarrollar diabetes que aquellos que no tuvieron padres diabéticos. Entonces hay una presencia de la carga de la enfermedad asociada a esta transición, como les decía, de la dieta, muy importante en la población específica maya de Quintana Roo, que es donde nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Para concluir y no pasarme del tiempo, el abordaje de la carga de enfermedad de la diabetes tipo 2 requiere de una perspectiva macroeconómica. No solo es entender que hay mucha diabetes y que la diabetes es difícil de tratar y que pues es muy difícil de controlar a un diabético porque necesitas ponerle insulina, etcétera, sino que también saber las consecuencias de lo que viene después de la diabetes y poder entender que esos son los pacientes que nosotros tenemos que atender todos los días. La carga de la enfermedad en México es un problema de atención prioritaria, no solo por la cantidad de diabetes que tenemos, pero por las causas de discapacidad y mortalidad tan altas que presentamos en nuestro país. La carga más importante de diabetes son la muerte y la discapacidad. Y por último, existe un componente genético generado por la transición en la alimentación mexicana. Pues de nuevo, muchas gracias. Les agradezco mucho por la invitación y el honor de poder haber estado en este congreso con todos estos médicos en formación y aquellos que quieren continuar con la educación continua. Y felicito y reconozco mucho el trabajo de Med Scientific y del trabajo del doctor Uriel y el doctor Esteban. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Pablo. Nos tradujo esta parte que a veces en la enseñanza, en el pregrado, desde que somos estudiantes, vemos a veces a la epidemiología como, y a la salud pública como materias ¿no? Y también a veces nos las enseñan así, así como de flojera, cuando actualmente nos estamos dando cuenta justo en los DALIs, ¿no? Ok, vamos a traducir cuántos años de vida te está quitando esa enfermedad, ¿no? Y cuando ves que la media está por ahí de 7, 9, 11 años de un paciente con diabetes o cardiópata, dices, oye, pues vas a morir 10 años antes si no te controlas, ¿no? Esa importancia de traducir un poco estos DALIs para concientizarnos de que, pues los números los tenemos que, los tenemos que atender y no nada más atender el bajar la glucosa. Pues no, hay que actuar con los determinantes de la salud que bien conocemos en México, ¿no, doctor? Sí, totalmente de acuerdo. El reto es llegar a disminuir estas tendencias y solo con un entendimiento epidemiológico, si nos quedamos solo con el entendimiento de la enfermedad y no el contexto epidemiológico, lo que vamos a querer hacer es tratar una enfermedad y no tratar a los pacientes y a la población que requiere de una atención y un abordaje distinto. Claro. Bueno, si me lo permite el auditorio, vamos a hacer la mesa redonda ahorita, justo con el doctor Tomás, el doctor Pablo y el doctor Esteban, que también va a estar acompañándonos. Posteriormente pasaremos a la clase del doctor Antonio, nos va a hablar sobre la educación y sigue el doctor Esquiolt con farmacología. Entonces, si me lo permiten, déjenme, doctores, los voy a poner por acá. Denme un segundo.
En un segundo nos estemos conectando todos. Le robé su frase, doctor, para mi plática, doctor Barrientos. Una disculpa. No, esto es del dominio público y uno habla para que trascienda el conocimiento. O sea que te agradezco, Juan Pablo, que pongas atención y que te guste y que las hagas tuyas. Yo aprendo mucho de ti. No tienes idea de todos los datos que saqué de tu encuesta, que realmente estás haciendo cosas pues muy innovadoras y tú estás atacando a una de las 62 comunidades originales. Me refiero a atacando en el sentido de tratar de ayudarles a una de las 62 comunidades originales de México. Imagínate cómo están todos los demás. Sería muy interesante el ir haciendo este estudio en cada una de esas 62 comunidades. Creo que aprenderíamos mucho. Ya te De acuerdo. ayudo a Tenemos gestionar mucho trabajo. para tu estudio. De acuerdo, Listo. totalmente. Pues ya estamos aquí. Bueno, están nuestros tres maestros que vean cómo es el destino, ¿no? Ahora la familia Anáhuac aquí anda. Este, bueno, pues los presento para el auditorio el doctor Esteban Ortiz, quien es también nuestro anfitrión del evento y que ahorita él tiene al grupo de Acapulco. Al final les vamos a pasar unos slides para que vean el grupo que está tomando la clase en un salón todos ahí, la pantalla está muy bonito el asunto y estamos pidiendo fotografías para pasárselas y que vean cómo en Acapulco siempre sí fue el Congreso y no nos invitaron. Y bueno, pues los dejo, doctor Esteban, bienvenido. Gracias, Javier. Y honestamente, gracias a todo el esfuerzo que Med Científico con tu grupo de apoyo allá en México, ya que aquí no tuvimos internet durante cerca de 30, 40 días, lo lograron, ¿eh? Lo lograron. Felicidades a tu equipo, ¿eh? Felicidades a tu equipo y a nuestros padrinos de este primer congreso, el cual veíamos, y quiero contar una historia de cómo nace Med Científico, de una plática con el doctor Tomás Barrientos, en el cual nos reunimos viendo precisamente las necesidades que tenían nuestros estudiantes en formación, que se habían hecho plataformas de educación media continua, pero que normalmente eran más aplicadas a los médicos ya con cédula y titulados. Y nuestro grupo de estudiantes estaba un poquitito, y más después de la epidemia de COVID, con ese retraso académico, dado también por la misma epidemia de casi 3 años, veíamos la necesidad de fortalecer el conocimiento en este gran grupo de estudiantes que tienen la vocación de dar el servicio, pero en muchas ocasiones nos falta la formación. Y en esta formación precisamente nace Med Scientific de una plática, y en septiembre iniciamos todo lo que es este trabajo que ahorita estamos viendo en este primer congreso, que gracias a Dios de veras y al esfuerzo de muchos se está logrando y que continuará. En septiembre, que iniciamos con gran apoyo de nuestro ingeniero en sistemas Aldo Montiel y Uriel, nos empezamos a trabajar sobre esta base, y esto es lo que estamos viendo ahora. Ya hemos dado nuestros primeros talleres y la verdad, gracias a todos por la confianza, a Tomás por la asesoría, a nuestro doctor Antonio Ruy Pérez Díaz, que de repente ahorita ya se va a conectar con nosotros dándonos el soporte de la Universidad Internacional de Cancún. Y también gracias a ello precisamente damos nosotros a nuestro grupo ahora sí, de todos, tanto de docentes como de alumnos y profesionales de la salud, que lo que estamos dando en esta plataforma está 100% avalado por la experiencia de los docentes que tienen el conocimiento, y tenemos una frase que dice que el conocimiento, si no se comparte, no sirve de nada. Nuestra población día a día nos necesita con una mejor formación. Y volviendo a lo que me toca a mí, moderar esta mesa redonda con grandes maestros, Tomás, gracias, al doctor Rodríguez Soreño, que hace una gran labor en el Instituto Politécnico Nacional,
y a ti, Juan Pablo, por esta experiencia que nos has comentado de nuestra población, netamente el trabajo que está haciendo Medical Mission Network con las misiones, que creo que eso se puede trasladar a todo México. México está subdesarrollado todavía. Vemos gran población y ahorita con lo que vimos después de este huracán que nos tocó a nosotros, en las brigadas médicas que estamos haciendo con Cáritas, vemos lo que tú acabas de decir, Juan Pablo, es algo muy cierto, ¿sí? Ese estudio que hiciste en la población maya se puede trasladar a todas las poblaciones indígenas, pero no nada más a las indígenas, a todas las poblaciones que tenemos suburbanas de todo México. Nosotros estamos viendo aquí en Acapulco que no, aunque tenemos poblaciones indígenas, nuestra población que hemos visitado ahorita después del huracán, yo creo que tiene la misma tasa de prevalencia de diabetes que la que tú encontraste en la población maya. Y volviendo a lo que es el tema de este foro, la primera pregunta que te haría a ti, Tomás, por ejemplo, lo que estamos viendo nosotros como médicos de primer contacto, son dos cosas importantes que tú tomabas, que en las escuelas, en las universidades nos enseñaron que la salud era nada más física y mental. Nos estás tocando 4 cosas que no eran nada más física y mental, sino que también es lo social y lo espiritual. Decías en tu conferencia muy bien dada que efectivamente los niños nacen sanos. Yo también creo que nuestros estudiantes, los que empiezan la carrera de medicina, nacen sanos en su ética, en su vocación, pero que desgraciadamente por los aspectos que todo mundo conoce, se pierde esa vocación, se pierde por los aspectos y situaciones que ven después en su ámbito laboral. Es grande el esfuerzo que hace el estudiante de medicina, el estudiante de ciencias de la salud. Es una de las carreras que se piensa y efectivamente la que más trabajo mental y de estudio nos cuesta, y que cuando salimos a realizar nuestro trabajo, vemos que la vocación se pierde por la explotación. La explotación que existe tanto, ahora sí, en las instituciones, tanto públicas como privadas, y se pierde ese valor. ¿Qué recomendarías tú para que ahora sí nuestro personal en formación, todos los que están en este congreso en formación en ciencias de la salud, conserven esto que debemos de nosotros atender en nuestra población, el aspecto físico, mental, social y espiritual? ¿Qué recomendarías, Tomás? Bueno, mira, gracias, Esteban. Felicito a Med Scientific, que es una gran empresa que se está pues interesando en el desarrollo de la educación continua y en la preparación profesional de los médicos y de lo personal de la salud, todos los profesionales de la salud vinculados con los temas que hoy estamos tocando. Y para lo que tú comentas, yo creo que hay una respuesta, y es el no perder la integridad. Cuando hablamos de la integridad, a veces también nos vamos más hacia la integridad física, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el corazón, el páncreas, los riñones, etcétera, pues forman parte del componente físico de la persona. Pero gran parte de los problemas vienen en el actuar, ¿no? Y ese actuar está en el componente mental. Entonces, por ejemplo, después de la pandemia, lo que están ustedes viviendo ahora después de Otis en Acapulco, pues eso cambia la mentalidad de la gente, porque son amenazas y la gente se cierra y todo el sistema nervioso está en alerta, y entonces empieza a haber mayor secreción de hormonas que lo ponen a uno con un pensamiento muy a la defensiva, ¿no? Y después viene el aspecto social. Pues se perdió el trabajo, se perdió la manera de cómo poder sobrevivir. Eso, si lo trasladas tú a un estudiante de medicina o de psicología o de nutrición o
de cualquiera de las carreras vinculadas con la salud, pues tienes al joven que ingresa a la facultad muy esperanzado. Hoy en día se habla mucho de la esperanza, y la esperanza entra dentro del contexto espiritual. Es la trascendencia que busca. Todos los chicos que ingresan piensan que van a ser muy buenos, que van a estar formando parte de los equipos que van a tomar la responsabilidad de resolver un problema de salud para su comunidad, ¿no? Esa esperanza, que es el contexto espiritual, es lo que mueve a la parte física, a la parte mental, a la parte social, en hacer sacrificios de tiempo, de estudio, de dar mayor relevancia a los estudios sobre, por ejemplo, irse a jugar con los amigos o desviar el tiempo hacia otras actividades. Conforme va pasando la formación, ¿te acuerdas? Yo ponía en la plática una ecuación que decía éxito igual a competencias más habilidades elevadas a la potencia de la actitud. Entonces, mucha gente piensa que el éxito está en adquirir el conocimiento. Bueno, obviamente que el conocimiento es lo que arma la estructura para poder actuar. Después vienen las habilidades, ¿no? ¿Cómo voy yo a hacer que ese conocimiento pueda llegar a hacerse realidad en el entorno donde yo estoy trabajando o donde yo estoy teniendo mi operabilidad profesional? Pero si no tengo la actitud de superar el reto, porque tengo una esperanza de que eso se puede hacer y encuentro que los sacrificios que hay que hacer los puedo vencer, esa actitud espiritual, pues de nada sirve. Voy a ser subyugado o voy a ser reclutado por los ejércitos de los mediocres, donde lo primero que quieren atacar es mi actitud. No les interesa. Yo me acuerdo cuando yo iba a empezar mi trabajo como cirujano, regresando de los Estados Unidos, traía ya todos los premios. Yo fui a la Universidad Nacional Autónoma de México y fui porque no tenía dinero para pagar ninguna universidad privada. Y dije, pues no, más vale que yo me ponga yo a estudiar duro aquí. Y entro y dije, pues voy a ser los buenos. Bueno, pues terminé el primer lugar de mi generación, éramos 2,400, y conseguí una beca para irme a los Estados Unidos y preparo todo eso. Regreso con todos los conocimientos, todas las habilidades, y dije, ahora sí voy a ver. Y entonces le digo a un amigo mío, oye, quiero entrar yo al Seguro Social y mañana voy a hacer mi examen para ingresar al Seguro Social. Y lo primero que me dice es, no te van a dejar entrar. ¿Y por qué no me van a dejar entrar? Porque tú eres muy lidercito y no les gusta tu actitud de líder. Entonces, no te van a dejar entrar. Y entonces dije, oye, gracias por el consejo. Entonces fui y presenté ese examen y lo presenté al revés. Es el único examen en mi vida que he contestado al revés. Oye, estás operando, yo soy cirujano, y de repente se te acaba tu turno de 8 horas, ¿qué haces? Pues yo le digo, traigan al que viene y yo me salgo de aquí, ¿eh? ¿Qué le pasa al paciente? No me importa, yo me salgo. Oye, tienes un paciente muy grave y te tienes que ir de vacaciones. No, yo lo dejo, ¿eh? Yo me voy de vacaciones y que venga el siguiente, el del turno siguiente a hacerse cargo de mi paciente. Ya me tengo que salir, ya se me acabó mi turno y ahí que se quede el paciente. Bueno, todas esas opciones son las que yo escogí, que son las que yo no haría. Pero aquí estaba yo tratando de ganarme un empleo. ¿Sabes qué pasó? Regreso al día siguiente y digo, pues ya ahora sí van a correr. No, felicidades, doctor, lo pasó usted muy bien. Pasó su examen. Dije, bueno, ok, ¿y ahora dónde voy a trabajar? No, ahora se queda usted en la bolsa de trabajo y le hablamos para cuando tengamos Bueno, a ver, eso lo vive, yo lo viví cuando tenía 29 años, era en aquel momento, y eso frustra. Y dije, si algún día llego a ser director de alguna escuela de medicina, lo primero que voy a atacar es el sistema social en que se están moviendo los estudiantes de medicina. Si nosotros no promovemos el empleo adecuado, bien remunerado, que son los satisfactores sociales, si no fortalecemos la actitud que le va a permitir al estudiante soportar con sacrificio
esos retos, van a vencer los mediocres y van a vencer los que tienen control fascista, vamos a ponerlo así, de la funcionalidad del sistema médico mexicano. Ahorita hay un gran debate en el Congreso, precisamente por el subejercicio que se está haciendo de los presupuestos aprobados para salud, porque los están desviando para intereses de conflicto personal en campañas políticas o simplemente se los están robando, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias donde pegan no es en el conocimiento, no son las habilidades, no es la tecnología, es en la actitud. La actitud, digo, a mí me da mucho gusto ver a personal de los hospitales públicos de salubridad aquí en la Ciudad de México, que se lanzan a las calles y dicen, vamos a hacer un bloqueo. Y le preguntan a la neurocirujana que está encabezando el bloqueo, oiga, ¿y por qué está usted haciendo este bloqueo? Dice, porque mira, yo soy neurocirujana, pero no puedo operar porque no me dan los insumos para dárselos a mis pacientes. No tenemos rayos X, no tenemos medicinas, no tenemos con qué trabajar. Lo que queremos es que nos den con qué trabajar. Eso no tiene nada que ver ni con el conocimiento ni con la habilidad. Es la actitud lo que hay que sacar. Y eso es lo que va a ayudar a que el país regrese a la normalidad. Y eso lo puedes escalar a una práctica privada, lo puedes escalar a una comunidad rural, lo puedes escalar a una comunidad urbana, a los cinturones de miseria que rodean a las comunidades urbanas. En todos lados tienen atributos culturales, socioculturales, que tienen que ser reconocidos. Y el médico, como Virchow lo dijo en el siglo XIX, la política no es nada más que medicina a gran escala. Y los problemas médicos muchas veces se tienen que resolver con el líder, que es el médico, defendiendo los intereses del paciente. Claro, el médico debe saber cómo actuar, para eso es el conocimiento, y con qué hacerlo, para eso son las habilidades. Pero la actitud, que es un componente espiritual, y que mucha gente por eso ataca al espíritu, porque quieren romper el espíritu, quieren quitarle la dignidad a sus pacientes, a sus personas. Hoy en día tenemos debates en el Congreso sobre la libertad de objeción de conciencia. Bueno, ¿cómo es posible que nosotros querramos quitarle esa libertad al médico? El médico tiene que saber, como les ponía yo en una diapositiva, escoger entre el dilema del bien y del mal. Y ahí es donde hay que trabajar. Y ojalá que estos cursos que están ustedes promoviendo a través de MedScientific puedan en un momento dado darles la capacidad a los médicos, a los nutriólogos, a los psicólogos que los toman y los escuchan y que con todo gusto los asesoramos en lo que ellos necesiten para que recuperen esa capacidad de tratar a sus pacientes diabéticos como debe de ser. Juan Pablo nos ha dado una cátedra de que sí se puede ir a las comunidades indígenas y sí se puede cambiar a las comunidades indígenas la realidad que tienen. Es muy bonito, yo conozco a fondo el trabajo que está haciendo Juan Pablo y nos pasaríamos varios días nada más maravillándonos de las cosas que están haciendo en estas comunidades. Y yo creo que todo México es igual, de donde volteas y hay gente buena, hay gente con actitud positiva, puedes tú estar tranquilo de que este país sí va a llegar a cambiar. Y la gente lo reconoce. Los pacientes prefieren a los médicos con buena actitud. Los que tienen mala actitud, no los. Ya con Muchas eso. Gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Esta es una pregunta para otro gran maestro que desde el principio nos dio el sí para ser docente de MedScientific, que es el doctor Rodríguez Soreño, el cual ahorita le tengo una pregunta a él muy especial, ya que en el pasado, cuando fuimos formados y en los últimos años, se habló mucho de la problemática que se tenía con la osteoporosis, y se hablaba mucho de osteoporosis. Y todos los laboratorios y médicos estaban todos encaminados a la osteoporosis,
y nos olvidamos de la sarcopenia, que es un factor muy determinante, doctor, en, en lo que es de ahora sí nuestro curso de hoy, que es diabetes. Doctor Rodríguez Choreño, gracias primero por siempre por el apoyo a Auriel en ser nuestro maestro. Y al mismo tiempo decirle a usted, ¿qué recomendaría a este personal y a nuestros congresistas en relación a qué debemos de cambiar? Hablaba, además del ejercicio, que es importante, eh, la dieta del mexicano es una dieta muy baja en proteína. ¿Qué recomendaría usted a nuestros congresistas tratar de cambiar para hacer una medicina preventiva? Doctor Esteban, el doctor Rodríguez Choriño tuvo que salir, pero bueno, podemos ahondar un poquitín en Ah, la... bueno, entonces, Uriel, tú contéstala. Ok, listo, pues me uno al panel. Bueno, debemos de tomar en cuenta y justo con el doctor Rodríguez Choreño, aprendimos con una pregunta que nos hizo. A ver, colegas, ustedes cuando ponen en una receta médica, haga ejercicio, le enseñas a hacer ejercicio a tu paciente y pues no, nada más haga ejercicio, ¿no? Ves si tiene alguna discapacidad, su edad, evidentemente no podemos pedirle que haga ejercicio aeróbico y de fuerza, ejemplo, un paciente que tenga glaucoma o que tenga por riesgo de hemorragia. Entonces, me decía, debemos de agarrar este equipo multidisciplinario con un fisioterapeuta. Ahora los fisioterapeutas integran al equipo multidisciplinario para el manejo de obesidad y de diabetes, ¿no? Que es médico, psicología, muy, muy importante el aspecto psicológico en este tipo de pacientes. Y hay que, como nos decía en la clase que alcanzamos un poco a escuchar, debemos de entrenarnos también en cómo recetar el ejercicio con su cierta, inclusive hasta motivación, calentamiento, estiramiento, sus fases que tiene que llevar el ejercicio para que sea ideal y cómo irlo también bajando para evitar lesiones, porque entonces no queremos causarle ahora un problema por el ejercicio. Ahorita lo que estamos viendo de la sarcopenia justo está muy relacionado sí a la ingesta calórica, pero más que a la ingesta calórica para proteínas, es la actividad que hacemos del ejercicio con fuerza. Está más demostrado que si caminamos, trotamos, no generamos masa muscular, inclusive la podemos perder, pero si hacemos ejercicio de fuerza con nuestras pesas, sí hacemos masa muscular, ¿no? El principal órgano que en este caso nos va a metabolizar la glucosa, pues va a ser el músculo esquelético, el voluntario, con sus receptores de insulina. Entonces, entre más músculo tengamos, más glucosa vamos a metabolizar y van a bajar los niveles, ¿no? La sensibilidad a la insulina, esto va a hacer que suba. Entonces, yo creo que también debemos de hacer un curso con los especialistas en el ejercicio que nos enseñen a recetar ejercicio o que nos enseñen a qué momento los tenemos que interconsultar a ellos, ¿no? Lo mismo que pasa con nutrición. Coma sanamente, no le sabemos dar una dieta a un paciente. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento de integrarnos toda la comunidad de salud, no solo la médica, sino todas las ciencias de la salud, para hacer de verdad ese equipo multidisciplinario. Y como mencionaba el doctor Pablo, atacar todos los frentes que tiene la enfermedad, no enfocarnos nada más en la enfermedad, sino en todo el espectro que las causa. Yo creo que es lo que podríamos agregar, doctor. Ok. Ahora a ti, Juan Pablo, gracias también por participar con nosotros. Te tengo una pregunta, Juan Pablo. Independientemente del trabajo que están haciendo las comunidades, también vi un programa que tiene Medical Mission Network, en el cual además del programa de diabetes, están tratando la salud gestacional. ¿Qué les puedes decir a esta comunidad médica sobre tu experiencia en salud gestacional que está llevando Medical Mission Network? Gracias, Esteban, y gracias por la invitación de nuevo. Me siento muy honrado de estar aquí con los grandes de la náhuac. Yo soy Sí, de así los pequeños pupilos. es. Este, pues nosotros iniciamos un proyecto en colaboración con Fundación Slim para la Salud de hacer un diagnóstico oportuno de la diabetes mellitus gestacional. Hay mucho que hablar de eso, voy a tratar de resumirlo en 5 minutos, no prometo nada, pero eh, se ha investigado y se ha demostrado mucho, primero que en México no se estudia la diabetes mellitus gestacional, la incidencia que reporta
los estudios de la diabetes mellitus gestacional nos dice que estamos entre el 4 y el 6% de diabetes mellitus gestacional. Nosotros lo que hicimos es un programa amplio. A partir de 2024 nosotros lo vamos a llevar a nivel estatal en Quintana Roo, junto con Secretaría de Salud, pero se ha hecho con Secretaría de Salud de otros estados y ahorita hay una N de alrededor de 16,000 mujeres y hemos encontrado una prevalencia, perdón, una incidencia de diabetes mellitus gestacional de más del 22%. Entonces, eso quiere decir que hay muchas mujeres con diabetes mellitus gestacional. ¿Cuál es el problema de la diabetes mellitus gestacional? Número uno, tiene una carga genética, como también veíamos con la diabetes en lo que les explicaba. Tenemos una carga genética derivada de los cambios epigenéticos del consumo alto de bebidas con alta azúcar y otras cosas, ¿no? Pero principalmente el refresco es el problema en México. Y esto va a condicionar a dos cosas importantes. La primera va a condicionar a que la mujer se quede diabética. Una mujer que desarrolla diabetes mellitus gestacional se queda diabética. Y las mujeres desarrollan diabetes mellitus gestacional de los 17 años. Entonces, una mujer que ya desarrolló eso, y no lo va a saber, en México no lo saben hasta 10, 15 años después, que se quedaron diabéticas después de la diabetes mellitus gestacional. Entonces, una de las principales causas de la diabetes en México en mujeres es la diabetes mellitus gestacional. Número dos, el bebé del producto de un embarazo de diabetes mellitus gestacional tiene el 70% más riesgo de desarrollar diabetes en la adultez y a una edad mucho más joven que el resto de la población. Entonces, es un círculo vicioso y es una condicionante. Mujer embarazada con diabetes mellitus gestacional debuta con diabetes antes de lo que debería, pero además va a hacer que ese producto desarrolle diabetes mellitus gestacional en la adultez a una edad mucho más temprana y con mucho más probabilidad de desarrollar diabetes mellitus gestacional, perdón, diabetes mellitus en su vida. Y las mujeres que desarrollan diabetes mellitus gestacional, que tuvieron hijas, la probabilidad de que ellas desarrollen diabetes mellitus gestacional también es mucho más elevada. Y esto se entiende por factores epigenéticos. Ya están bien identificados por Fundación Slim los genes que se activan y se apagan con estas condicionantes de la nutrición durante la vida y sobre todo durante el embarazo. Son 6 genes y de ahí son lo que le llaman los codones. Son más de 72 codones que se activan y se prenden y se apagan dependiendo del estilo de vida que lleva la mamá. Entonces, estos factores condicionan, son factores epigenéticos que condicionan al problema de la diabetes en general. Se tiene que hacer a todas las mujeres en el mundo, a todas las mujeres mexicanas, su curva de tolerancia a la glucosa con el método Sullivan, 75 miligramos tomados. La primera toma en ayuno, la segunda toma una hora después de los 75 miligramos de glucosa, y la segunda después. Se puede hacer una tercera, pero con la primera y la segunda es suficiente. Y si hay valores alterados, si hay más de 2 valores alterados, se diagnostica la diabetes mellitus gestacional. Entonces, para todos los médicos generales que están aquí, los médicos en formación, si tienen una mujer embarazada de las 22 a las 26 semanas, se debe de hacer la curva de tolerancia a todas las mujeres, indistintamente lo que sea. Pero, y no es comercial, se los prometo, hay una calculadora que desarrolló Fundación Carlos Slim para la Salud que pueden ustedes encontrar en internet, que se llama Calculadora de Medición del Riesgo para desarrollar diabetes mellitus gestacional. Ustedes se meten en internet, meten los datos de su paciente que esté en las primeras semanas de embarazo o antes de embarazarse, y te va a dar el riesgo de diabetes mellitus gestacional. Y ya hay unos complejos multivitamínicos que se pueden dar específicamente 2, 3 vitaminas, el ácido fólico a altas concentraciones y algunos inosoles que son importantes dar para prevenir la diabetes mellitus gestacional. Entonces, a las mujeres en México se les pueden dar complejos multivitamínicos altos en inosoles que van a ayudar a reducir la presencia de diabetes mellitus gestacional. Entonces, también es una urgencia de salud en México que no se ha estudiado, pero que estamos en esa iniciativa aquí en México y que estamos encontrando muy buenos hallazgos para prevenir la enfermedad.
Muchas gracias, Juan Pablo. Y ahora sí, por falta, ya tenemos nuestro próximo ponente. Yo me despido y despedimos este primer foro, no sin antes mencionar, haciendo un comercial, dos comerciales. El primero, que posiblemente hay esa posibilidad de que Medical Mission Network venga también a Guerrero, ¿verdad? Y la segunda, también el otro comercial es el hecho de que Nos encantaría. y lo otro es el hecho que también quiero mencionar que el doctor Tomás Barrientos además tiene un buen libro que quiero recomendar a toda la comunidad médica y personal en atención a la salud, que se llama David y Goliat, que es completamente gratis, es un libro electrónico que pueden bajar y ahí van a ver y les va a servir como, ahora sí, como un soporte para no perder la actitud que nos decía Tomás que debemos de conservar siempre. Muchas gracias de veras a todos y gracias por ser padrinos de este primer congreso. Gracias.